Si alguien no está de acuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie parecido en 100.000 millones de galaxias. Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos, Yusa. No sabemos si al norte o al sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte subir a Bolivia, si es al sur al Chaltén, hay que llegar. ¿Qué tal, mochileros? ¿Lista la mochila? Me parece muy bien. Arrancamos entonces en este camino que para muchos de ustedes se estará dando en un día feriado, en un día no laborable, 20 de junio. Recordamos la creación de la bandera, recordamos a Manuel Belgrano. Vamos a estar recordándolo mucho más durante la duración de este programa, pero iniciamos el camino sin adelantar nada y, como ustedes saben bien, llegando merced a su hermosa voluntad, queridos y queridas oyentes, llegando a sus casas, llegando a sus cocinas, acompañándolos a trabajar, o en todo caso en algún viajecito de fin de semana, si alguien se quiere desde allí, desde Córdoba, a ir a ver el río, si alguien desde Bariloche se quiere ir a recorrer algún lago, si alguien desde acá, desde Buenos Aires, quiere, aunque más no sea, ir a armar una carpa acá en la Pampa que se extiende a unos kilómetros de afuera de la General Paz. En todo caso, muchísimas gracias a todos ustedes, les damos la bienvenida a este programa. Desde Quebrada de los Pozos los saluda mi amigo, mi compañero Daniel Sotelo. Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andan todos y todas? Bueno, acá sí, en el Valle de Tras la Sierra, con una semanita interesante, linda, desde lo natural, digamos, desde el pronóstico. Bueno, y también, sí, viste que es raro siempre un feriado un viernes, y un Manuel Belgrano que, bueno, que algunos dicen que tendríamos que tener el feriado en febrero, ¿no? Pero claro, en febrero todo el mundo está de vacaciones. Claro. O el 3 de junio, que fue el nacimiento, y no siempre festejar la muerte de alguien, ¿no? Por otro lado. Sí. Y hace poquito escuchaba ahí en YouTube, que hoy parece ser que es como un medio interesante donde todo el mundo cuenta cosas, un investigador acá de Argentina que trabajando con un archivo español encontró al abogado Manuel Belgrano haciendo unos trámites en alguna de los tantos lugares, y resulta ser que en ese acta parece que hay una diferencia con su fecha de nacimiento. Parecería ser que tiene 3 o 5 años más de los que creemos que tenía por la declaración que él hace en una de las de esas actas que hacen generalmente los abogados, creo que en defensa, no sé si algo con algún trámite con el padre. Bueno, lo voy a buscar para compartirlo después con los oyentes más adelante, más allá de lo que hoy nos cuente el amigo Pablo Martínez, a quien extrañamos varias temporadas que no lo tenemos. Vuelve Pablo Martínez para hablar de Manuel Belgrano, pero eso va a ser más adelante. Por el momento lo que vamos a hacer es abrir este espacio que se abre delante de nosotros, que a veces es una ruta y a veces no, a veces hay que ir siguiendo signos de pista y hay que ir viendo hacia dónde uno va. Claro, cuando uno ya conoce el camino se da cuenta de que esa piedra ya estaba acá y aquel árbol me sirve de referencia, para decirlo fácilmente. Uno no ve novedades, uno ve cosas que ya sabía que estaban. Es decir, uno no ve noticias de eso. Facebook, WhatsApp o Instagram.
buscarnos como Mochileros Radio o si no, visitanos en www.mochilerosradio.com. Llevo mucho tiempo fuera de mí. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El que depositó dólares recibirá dólares. El lema nacional siempre ha sido: jódanse hoy para disfrutar mañana. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui. Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. La noticia de siempre en Mochileros. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Noticia de siempre arranca un 19 de junio. 19 de junio de 1613 se funda la Universidad de Córdoba, así que arrancamos con un saludo a la Universidad de Córdoba y por supuesto a la universidad pública por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? La primera, creo que la primera universidad, ¿no? De acá de sí, no una de las primeras de América Latina. Exactamente, sí, exactamente. Así que Córdoba siempre, bueno, como las universidades en Buenos Aires en general, digamos, donde hay chicos de todo el país y te diría que también de todo el continente, ¿no? Así que la Universidad de Córdoba se ha convertido la ciudad de Córdoba, sobre todo, en un punto central también de nuestra querida Argentina. El 19 de junio de 1623 nace Blas Pascal. La unidad de presión, el Pascal, cuando usted habla de los hectopascales, de los pascales, bueno, eso está denominado en nombre de Blaise Pascal, que fue un tipo que hizo medio de todo, ¿sí? No solamente se metió con la física y con la química, sino que anduvo en muchos otros lugares más. Así que un saludo para la gente que estudia a estas personas que habrían de algún modo conocimiento, y ahora más adelante vamos a hablar un poquito más de eso también, ¿no? Pero el 19 de junio de 1957 nace el subcomandante Marcos, Dani, además. Así es, digamos, todos lo conocimos por los conflictos en México y la defensa por ahí de los pueblos originarios del sur de México, y esa, bueno, como tantos otros, seguramente con el tiempo se va a convertir en un mito, ¿no? Y esas ideas por ahí de cómo vivir en comunidad, ¿no? Donde por ahí muchísima gente de América Latina va llegando a la zona del sur mexicano, ¿no? Ahí donde se hacen campamentos de formación y donde todo está buscando un poco esa idea circular que tienen los zapatistas, y trabajando un poco todas esas cuestiones, digamos, de como para ver una forma distinta de vivir en el fondo, ¿no? Algunos lo miran desde el punto de vista político, otros no tanto, lo miran por ahí desde otra mirada, una mirada más filosófica, una mirada más de una cosmovisión de vida y demás. Es muy interesante. Y otros mitos, ¿no? Como que su comandante Marcos no es una persona, sino que son varias también. Así que bueno, ahí tenemos todavía como para avanzar. Hay como cierto silencio, pero creo que ese silencio tiene que ver más con los medios hegemónicos que con que realmente haya un silencio en el sur de México, ¿no? Hay como cierta organización propia de las comunidades en esa zona, y en donde los gobiernos locales lo ejerce la propia comunidad en muchos lugares. De hecho, el subcomandante es subcomandante porque el comandante supremo es la asamblea. Este es un dato que mucha gente no sabe, pero es subcomandante porque el comandante es la asamblea y el subcomandante hace lo que dice la asamblea, que es una asamblea de democracia directa, ¿no? Allí en Chiapas. El 20 de junio de 1816 se adopta la bandera como símbolo patrio. Este es, por supuesto, el Día de la Bandera. También, como decía Dani, recordar a Manuel Belgrano, lo tendremos más adelante. Interesante, el 20 de junio de 1949, porque Juan Domingo Perón, el presidente de entonces, decreta que las universidades argentinas son gratuitas para argentinos y latinoamericanos. Nada más y nada menos. Claro, exactamente. Esto en el marco, Dani, de un informe que salió estos días,
en donde la Universidad de Buenos Aires vuelve a ser la única universidad latinoamericana entre las 100 mejores de todo el mundo. Lo cual es un dato no menor, ¿eh? Sí, no menor porque es una universidad pública, ¿no? Con todo lo que los grupos, no solo de Argentina, digamos, para no, digamos, estar apuntando al gobierno actual nuestro, sino en general se apunta contra las universidades o contra el Estado, ¿no? Y en este caso creo que tenemos la excelencia. Hablamos primero de la Universidad de Córdoba, ahora hablamos de la Universidad de Buenos Aires, pero podríamos hablar de la Universidad de La Plata, por ahí, si querés, las tres, la de Rosario. Tenemos realmente casas de estudios muy importantes, ¿no? No se pongan celosos todos los demás, yo sé que hay muchas. Un abrazo para la Universidad de Ezeiza, donde yo trabajo, digamos. Pero bueno, hay como cierta cuestión de excelencia y de un alto nivel académico, ¿no? Y por eso todos los profesionales argentinos, que muchos que tienen que ir a buscarse el pan fuera de nuestra patria, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿no? Fíjense qué interesante esto. El 20 de junio de 1960, el Congreso de la Nación estaba compuesto por todos los partidos menos el Partido Justicialista, que en 1954 había ganado las elecciones con el 62% de los votos, pero que luego había sido impugnada esa elección. El Partido Justicialista estaba prohibido por el presidente Arturo Frondizi. Entonces, en 1960, 20 de junio, ese Congreso, sin el peronismo, aprueba la Ley Federal de Represión al Terrorismo. Dígame si no le suena, Dani, esto, en base a lo que ha pasado. No sé cuántas leyes de represión así de inteligencia como la de Patricia Bullrich esta semana se van a seguir dictando en la Argentina, ¿no? Pero todas tienen un objetivo claro, la proscripción, ¿no? Totalmente, ¿no? No vamos a hablar mucho del... No es nuestro tema, sí es un tema por ahí en general, pero no hablar puntualmente de lo que ocurre con Cristina Kirchner, ¿no? Que está presa. Pero bueno, está claro, ¿no? Ayer en TN a la noche, a contrapartida de las imágenes de la plaza llena y de las chicaneadas de la ministra de Seguridad diciendo que había 40.000 personas, evidentemente nunca fue una marcha, pasaban, apareció un gracioso en el medio del programa hablando de que él tenía otra marcha y puso la gente festejando el golpe del 55, un informe de los ingleses, no hablando del tirano Perón y demás, y mostrando una plaza de Mayo llena. Yo realmente dudo de esas imágenes que sean reales. Sí que hubo gente que salió a festejar, pero por lo menos no tengo en mi memoria, yo no había nacido todavía, pero de que eso ocurriera así, ¿no? Y vos fíjate las cosas, ¿no? Que si Perón hubiera sido tan tirano, no estaríamos hablando de esto hoy, ¿no? Seguramente. Sí. Claro. O sea que la historia fue marcando otra cosa, y creo que la historia definitivamente nos va diciendo y vamos repitiendo, ¿no? Alguien ponía por allá, y creo que recorrió las redes también, ¿no? Si Evita viviera, tendría tobillera seguramente también. Claro. ¿No? Entonces, es bastante complejo, ¿no? El tema. Pero bueno, en Debajo del Puente vamos a dedicarle un poco esta cuestión, un poco para desasnar a aquellos que simplemente repiten justamente las consignas de estos canales de televisión hegemónicos, y que realmente produce rechazo y produce violencia, Nico, porque después de ver esas imágenes, no sé, si la multitud hubiera visto esas imágenes que estaban ayer afuera, seguramente hubieran ir agredido al canal, y entonces hay que preguntarse de quién es la culpa, ¿no? Fíjese usted qué notable, que solo 3 años más tarde, también el 20 de junio, pero de 1963, un decreto de la dictadura de José María Guido, dictadura civil, a pesar de que estaba apoyada por los militares, veta a todos aquellos partidos, en alguna de cuyas listas figuren peronistas o experonistas. Es decir, todas las listas que tuvieran dirigentes que en algún momento se hubiesen llamado peronistas o que se llamaran peronistas en ese momento, estaban vetadas por el Ejecutivo. Y me parece interesante lo que decís, Dani, porque justamente ese incremento del odio, esa potenciación de los discursos, en donde la persona que piensa distinto no es
un rival político o un adversario político, sino que es alguien que hay que exterminar, terminan con cosas como esta. Sí, ayer escuché, no, porque justamente acá en lo que vos planteás habla que el candidato del Frente Nacional y Popular, Vicente Solano Lima, convocó al voto en blanco, ¿no? Sí. Y hay que recordarle a toda esta gente que el voto en blanco ganó hasta el 73. Claro. ¿No? Es decir, el voto en blanco fue una herramienta política, no, como ocurre a veces, una herramienta de aislarte de la realidad y decir todos los políticos son corruptos. Que no digo que no los haya, pero hay mucha gente que labura y labura muy bien, y eso también hay que valorarlo, ¿no? Inclusive en fuerzas que uno no comparte, quiero decirlo también. Claro, ¿no? Exactamente, en todo el arco político. Es decir, no estoy hablando nada más que de los peronistas, porque yo estoy en Córdoba y hablar de los peronistas es un poco complicado, ¿no? Ayer salió una cantidad de gente a marchar en Córdoba y el Consejo Nacional Justicialista de Córdoba estaba cerrado. Entonces no sabemos muy bien qué peronismo representa el gobierno de Córdoba, ¿no? Que de hecho ni se llama peronista cuando van a votar. Pero quería decir esto, ¿no? Que hablaban un poco de la boleta Argentina con Cristina. Es decir, sí. Yo lo interpreté como una posibilidad de ir a votar una boleta de alguien que no está postulada, por lo tanto es un voto en blanco, ¿no? O un voto nulo en todo caso. Nulo, claro. Pero bueno, no creo que eso ocurra, pero entre tantas cosas que se han dicho estos días, también circuló esa versión. Sí, estuvo algún dirigente también agitando el voto blanco, luego se les dijo. En fin, obviamente lo que tiene que ver con la estrategia se plantará de aquí en adelante, es todo muy reciente, pero es interesante ver lo que ya pasó. Hay cosas que ya pasaron en este sentido y por eso es tan importante el tema de los discursos de odio. El 21 de junio de 1813, el Ejército del Norte, al mando de un tal Manuel Belgrano, continúa su marcha en lo que ahora es Bolivia y toma por un tiempo la ciudad de Potosí. Fíjese hasta dónde llegó Belgrano en su gesta, luego tuvo que retroceder, terminó llegando hasta donde hoy es Jujuy, pero fíjese lo que es el empuje de un tipo con convicciones, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ese era Belgrano, ¿no? Un estratega, o sea, era un abogado, pero no era solo un abogado, no era un, como le decimos hoy, caranchos, no era justamente un carancho, ¿no? Un oportunista, sino un tipo que pensaba en un modelo de país y lo fue haciendo desde sus propuestas, ¿no? Digo, no quiero decir más porque si no le arruino a Pablo Martínez. Exactamente. el informe, ¿no? El informe. El 21 de junio de 1839 nace Joaquín Machado de Asís, considerado uno de los grandes escritores de la literatura brasileña, pero además uno de los grandes de la literatura latinoamericana y mundial, uno de los referentes de aquel momento de las letras del hermano país. Sabemos poco realmente de Machado de Asís, sabemos poco de otros intelectuales, por ahí lo que sobresale, ¿no? Pero de Machado de Asís realmente prácticamente nada, ¿no? Habría que un poco investigar un poquito más o pedirle a nuestro amigo Pablo Payas que algún día nos haga algún informe sobre eso. El 21 de junio de 1918, los jóvenes estudiantes del movimiento de reforma universitaria en la Universidad de Córdoba hacen público el manifiesto liminar que se convertiría en un documento básico de todo el movimiento estudiantil de América Latina, es decir, desde aquella universidad que mencionáramos hace un ratito nada más, sale lo que luego se iba a transformar en una pieza de material, en un documento que se iba a transformar en revolucionario en un sentido, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Nada más ni nada menos decía eso el manifiesto, ¿no? de la gente de la Universidad de Córdoba, ¿no? Y dice, desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Qué bien, me suena esa frase. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón no los advierta, estamos pisando sobre una revolución y estamos viviendo una hora americana, dicen los cordobeses en ese momento. Fíjense la conciencia, ¿no?, de que esto iba a tener una repercusión en toda América, realmente material muy interesante. 50 años más tarde,
una manifestación estudiantil se produce en Río de Janeiro, en medio de la dictadura militar en Brasil. Estamos hablando de 1968. Esto se conoce como Viernes Sangriento, también un evento del que sabemos muy poco, no obstante lo cual es interesante mencionarlo a propósito de, bueno, un modus operandi que se repite, ¿no? Sí, totalmente. Y una de las características interesantes de esta protesta es que todos los vecinos de la zona se plegaron, digamos, a apoyar, digamos, lo que estaba ocurriendo, ¿no?, con los estudiantes. Así que ese es un dato súper interesante, pero bueno, bastante complicado, porque no fue con bastones largos, sino fue a balazos, ¿no?, entre los policías y los estudiantes. Así que fue bastante duro en esos años de dictadura brasileña, que después continuaron, y que vamos a tener un mega hit por ahí vinculado también con esa situación. Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública. Una drástica y profunda reformulación del sector público. Se desregula profundamente el comercio exterior. Se suprimen todas las restricciones. Hoy hemos anunciado nuevas medidas de reducción de gastos y de aumento de la recaudación impositiva. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso. Recorremos la historia y las voces son otras, pero la historia es la de siempre. Por los senderos de la historia, mochileros. El 22 de junio del 235 a.C., en Egipto, Eratóstenes mide por primera vez la circunferencia de la Tierra. A ver, Eratóstenes en el antiguo Egipto se da cuenta de que la Tierra es redonda a partir de ver la diferencia en las sombras en diferentes lugares de la Tierra al mismo horario. Hay un video muy interesante, búsquenlo, en donde Carl Sagan, el gran científico, explica cómo hace Eratóstenes para medir la circunferencia de la Tierra en el 235 a.C., sin GPS, sin Wi-Fi, sin inteligencia artificial, solamente con su pura curiosidad, un mapa y lo que tiene entre las orejas, ¿sí? Sí, con sí. Una barbaridad. Y el tipo además midió y le dio algo de 39.000 y pico de kilómetros de circunferencia, y la Tierra tiene 40.000 kilómetros de circunferencia, así que además le pegó. Lo que tiene que ver con, utilizó una de las herramientas principales de la ciencia, que es la observación. Exacto. ¿No? Exacto. Nada más y nada menos. Y que para lo cual no se necesita ningún tipo de tecnología. Lo viejo funciona, diría, ahora que está de moda con lo de la serie esta del Eternauta, ¿no? Pero además lo que es la ignorancia del ser humano, la complejidad de los extremismos que lo estamos viendo hoy con el tema de la guerra de Israel o la guerra que Israel propone, porque creo que los demás están mirando y de repente lo bombardean, entonces no le queda otra que responder, que tiene que ver con eso, ¿no? Que en ese caso le tocó a lo que llamamos la sociedad occidental y cristiana tanto tiempo entender lo que había hecho este hombre 300 años antes de Cristo, ¿no? El 22 de junio de 1940 Francia se rinde ante la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Iba a ser uno de los momentos más terribles porque a los efectos prácticos iba a quedar solamente Inglaterra. Todavía recuerden que Estados Unidos se estaba manteniendo al margen de la guerra mundial. Todavía no había bombardeado Pearl Harbor el ejército japonés. Estados Unidos estaba en una posición más subalterna. Bueno, un momento bravo hay imágenes del ejército nazi ingresando en Francia y los parisinos derramando lágrimas, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Pero yo cuando aparecen estas fechas digo, no hemos aprendido nada, ¿no? Porque Francia hoy apoya a Israel y apoya un poco, de alguna manera apoya todo lo que pasó en Gaza y toda esta guerra nuclear que quiere iniciar
con Irán y que no sabemos hacia dónde va, ¿no? Y que pone en peligro a toda la humanidad, no solamente a ellos, ¿no? Y esta idea de eliminar del mapa, ¿no? Como nos decían acá nosotros, no que iban a eliminar el peronismo, lo iban a hacer desaparecer, lo iban a exterminar, sí, a los musulmanes, en esos criterios, ¿no? Como que hay que exterminar al otro para poder yo imponer lo que yo creo, ¿no? La verdad que eso no tiene ninguna salida y no funcionó, ¿no? Si volvemos a lo del peronismo que contabas al principio, las proscripciones y demás, acá está, vivite coleando, y parece que algunas cosas lo hacen renacer, como la gran marcha de esta semana en varias capitales del país, porque no solo fue en Buenos Aires, fue en todos lados, ¿no? El 22 de junio, en 1986, en un mismo partido sucedieron la mano de Dios y el gol del siglo. Esto a propósito de el sorteo para un nuevo juez, un nuevo tribunal que se tiene que hacer en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Sí, yo prefiero llevarlo al lado del fútbol, ¿no? Yo siempre digo que ese día Diego usó las dos manos, ¿no? La mano de arriba y la mano de abajo, porque la verdad pateaba con la mano, ¿no? Y realmente estamos en pleno mundial de clubes, Nico, encima, ¿no? Y esta semana el equipo de Messi le ganó el Porto con otro golazo de Messi de tiro libre, no se termina más. No, tremendo realmente. Entonces, yo qué sé, cuando vos ves que hay argentinos que juegan al fútbol de esa manera, un poco te hace olvidar un poco de las penas, ¿no? Y es un poco lo que agradece uno siempre a este tipo de jugadores. El 23 de junio de 1968 se produce la tragedia de la Puerta 12 en Buenos Aires, en donde mueren 71 simpatizantes de Boca Juniors en el estadio de River, en el estadio Antonio Liberti, Dani. Así es, sí. Pues es que de chico fui a entrenar un par de veces a River, por supuesto no funcionó, acá estoy con un voz haciendo programa de radio, pero me encantaba escaparme, me encantaba quedarme a ver los penales de Pinino Más con Perico Pérez y Daniel Onega y todo, que se quedaban ahí jugando al final del entrenamiento, y a veces me metía por la cancha, obviamente, y un día me topé con la Puerta 12, empecé a bajar por ahí y estaba cerrada con un paredón, porque después de la tragedia se cerró esa puerta. Yo recuerdo de chico, fue una gran repercusión sobre todo en la radio, porque la tele tenía ya, pero el medio era la radio todavía en el 68, así que fue muy fuerte y muy triste además también, y marcó mucho lo que era la seguridad en los estadios de fútbol, ¿no? También. El 13 de junio de 2016, el Reino Unido celebró un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea con un resultado favorable a salir de la Unión. Esto, de un tiempo a esta parte, ha resultado en problemas para el Reino Unido. Mucha gente supone que si el mismo referéndum se celebrara hoy, el resultado sería diferente. Sin embargo, en aquel momento, producto de una serie de maniobras, principalmente maniobras de la ultraderecha, maniobras de fake news, se terminó dando este resultado que terminó siendo perjudicial para la gente del Reino Unido, ¿no? Sí, no sé cómo se ve ese tema hoy, pero en un momento parecían que había como cierto arrepentimiento por tomar esa decisión, ¿no? Pero bueno, sabemos que es una potencia imperial y a veces prima, digamos, cierto orgullo y ciertas cuestiones que tienen que ver con si las cosas no se hacen como digo yo de esto no participo, ¿no? Me dio esa sensación a mí cuando Inglaterra decidió, o el Reino Unido en todo caso, que no solamente Inglaterra, se decide separar un poco de la Unión Europea, pero de alguna forma también queda un poco aislada, incluso en algunas cuestiones de la OTAN, ¿no? Ahora con el problema con Ucrania, muchas veces se debatía ese tema. 24 de junio, 1821, tiene lugar la batalla de Carabobo, en Venezuela, en la que Simón Bolívar vence al ejército realista de Miguel de la Torre y asegura de esta manera la independencia de Venezuela, que recibe desde aquí, desde Mochileros, nuestro gran abrazo y nuestro saludo por el día de su independencia, ¿ven? Así es, una Venezuela convulsionada, golpeada, que bueno, posicionando geopolíticamente en nuestro continente de una manera compleja, porque implica, digamos,
mucho enfrentamiento con Estados Unidos y en algún momento también con Colombia, ahora un poco menos con el gobierno de Petro. Pero bueno, que también salió, que se utiliza, digamos, un poco a Venezuela como parte a veces de acusaciones espurias, ¿no? De demás, y de repente nadie más dice nada de Venezuela, ¿no? Ya no se acabaron todos los problemas, no hay ningún problema. Son todo bueno ahora, claro. Exactamente, y bueno, y lo último, con algunas diferencias incluso con algunos líderes populares de América, como con la cuestión de Bolsonaro, y del conflicto nuestro con el tema de una embajada aislada, de algunos presos argentinos allá, que no queda claro qué ocurrió en esa situación. Realmente interesante esa cuestión, y un grupo de gente muy grande, te diría yo también, de periodistas acá, que apoyan de alguna forma lo que ocurre en Venezuela y que además tratan de difundir también las cosas que se hacen allá, ¿no? 24 de junio, pero de 1859, en la batalla de Solferino, en la batalla de la unificación italiana, Francia y el reino de Cerdeña derrotan al imperio austríaco. En este enfrentamiento se inspiraría Henri Dunant, que estaba presente allí, a crear un organismo humanitario que a nivel mundial atendiera a las víctimas y prisioneros de guerra, lo que se convirtió nada más y nada menos que en la Cruz Roja, Dani. Sí, súper interesante. No sabía cómo se había esperado la Cruz Roja, pero bueno, súper interesante para poner ciertas reglas, ¿no? Que en general no respetan las grandes potencias, me da la sensación, ¿no? Si pensamos en Gaza, el bombardeo de hospitales, ¿no? Y la ayuda humanitaria y todo lo que conlleva con esa cuestión, y dos países como Estados Unidos y Israel que no respetan y que no adhirieron al pacto de no proliferación nuclear y bombardean a un Irán diciendo que tiene armas nucleares. Muy loco todo. Muy. Pero bueno, estamos así, señores. Ese es el mundo que estamos viviendo. Y para cerrar, el 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos emite su fallo en el caso Dobbs contra Jackson's Women's Health Organization, en el cual anula una sentencia previa, la sentencia del caso Roe versus Wade, que estaba vigente hasta ese momento, desde 1973. Tras esa anulación, la decisión de proporcionar o no asistencia médica para la interrupción legal del embarazo queda bajo regulación de cada estado de los Estados Unidos, lo que le da la potestad a cada estado de incluso prohibirlo, lo cual genera una situación de, disparidad en estados, porque mujeres que viven en un estado que tiene cobertura reciben visitas de mujeres de estados que no tienen esa cobertura. Esto a propósito de lo extraño que es para nosotros, cómo se manejan los estados en los Estados Unidos, pero también a propósito del avance de cierto conservadurismo, sobre todo no en el caso particular del aborto, al que realmente no quiero referirme, sino en el caso de el avance en la Corte Suprema. Esto sucede a partir de que el gobierno de Donald Trump incorpora en la Corte Suprema, no sé si esto le va a sonar, Dani, incorpora a 4 jueces muy discutidos, pero que son claramente favorables a lo que dice Donald Trump. No sé si algo le suena de la Corte Suprema. Totalmente, Nico, y es como una introducción casi a lo que vamos a desarrollar en Debajo del Puente, ¿no? Hablando un poco de esto a nivel continental, y creo que tiene que ver un poco con esa propia idea y con esa manipulación de la justicia, que en realidad como mis ideas y mis propuestas no me llevan hacia el lugar que quiero, trato de judicializar todo lo que puedo, y teniendo gente amiga ahí adentro, la cosa va a caminar para ese lado, aunque la mayoría del pueblo esté en contra, digamos, o lo ignore, porque mucha gente, hay que decir que no está de alguna forma politizada ni concientizada en ese sentido, y lo que escuchan en los medios son noticias, nada más, no son cuestiones que van a influenciar en mi realidad personal, ¿no? Entonces eso es muy interesante también para un análisis, por supuesto, profundo, ¿no? Después de un sendero como este duelen las piernas. A veces uno tiene ganas de sentarse un ratito. A lo mejor tomarse algo fresco. No sacarse las botas, porque si uno saca las botas, los pies se hinchan y después es difícil ponérselas. Así que las botas quedan puestas, pero aunque sea una bebida, un mate, si se puede volver a ensillar. Quien dice un árbol fresco, aunque más no sea,
así los mochileros vamos avanzando, porque descansar también es parte de avanzar. Así que vamos a hacer nuestro primer alto en el camino. Como el primer trago de agua fresca en medio del camino polvoriento. La música, aquí, en Mochileros. La diva del momento, ¿para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Siento en el aire un aroma espiritual, mensajeros alados intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. La esencia, no las apariencias. En 1998 Los Aterciopelados, la banda colombiana, lanza su tema El Estuche, que estamos escuchando de fondo. Una canción realmente genial por el mensaje que tira. Mira la esencia, no las apariencias. Me parece que además está muy en tono con lo que Aterciopelados es como banda, así que decidimos celebrar ese maravilloso tema y a esta maravillosa banda. Vamos a hacer una tanda y cuando regresemos vamos a charlar un poquito más con ustedes sobre algunas cosas que ya hemos mencionado y que van a volver. Abúsate, hazte valer, abúsate, hazte valer, abúsate, hazte valer, abúsate, hazte valer, abúsate. Hola, mi nombre es José Paz, soy músico, artesano y docente de Santiago del Estero. Un saludo grande para este programa tan hermoso que se llama Mochileros. Un abrazo grande de Santiago del Estero, que sigan difundiendo lo que es la cultura de nuestro país para toda Latinoamérica. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida. Soy como el... Música, río, mar, solidaridad, compañerismo. Los viernes, Mochileros. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches? ¿Qué llevo en mi mochila? Mis aventuras, mis ganas de vivir, la música de mi corazón, mi fe, los recuerdos y las caricias del alma que me han hecho crecer y sobre todo una gran amistad con los mochileros. Si se lleva México en la piel. Desde México, felicidades a todos los mochileros. ¡Adiós! ¡Felicidades! Así se siente México.
México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. Seguimos en Mochileros, momento de mirar debajo del puente. Es un desafío siempre cuando hablamos de debajo del puente, de hablar, cuando hablamos de un tema que está tan en la picota, tan en la boca de la gente. Y a mí me parece interesante cuando hablamos de memoria y justicia, de democracia, de república, que es una palabra que se ha bastardeado muchísimo en los últimos años. Me parece interesante pensar en la justicia, que hoy es uno de los poderes, además, con una percepción más pobre del público. Se piensa peor del Poder Judicial que de los diputados, para que ustedes se den una idea, ¿no? Entonces me parece interesante, cuando hablamos de la justicia, ese poder que además, a diferencia de los diputados o de los senadores o de los concejales, no tiene que renovar sus capacidades, no se tiene que exponer cada tanto a eventualmente perder una elección. Me parece interesante pensar eso y, como decíamos antes de la tanda, pensarlo a nivel Argentina, pero pensarlo a nivel continental, Dani. Sí, así es, Nico, sí. Y bueno, yo con mi asistente estuvimos un poco analizando todo esto, un poco para que vean que tampoco es tan malo, ¿no? Mi asistente es la inteligencia artificial. Claro. Entonces, más allá de lo que uno puede hacer, uno pregunta como, a ver qué me dice esto, ¿no? Y en todo caso, bueno, yo justamente la interpelé respecto del tema del lawfare o el lavallato, si querés, a nivel continental y la escena de esto en una cuestión más geopolítica, ¿no? Y realmente la respuesta es fascinante, Nico. El uso del sistema judicial con fines políticos, especialmente para desacreditar, proscribir o eliminar a dirigentes populares o gobiernos progresistas sin recurrir a golpes militares, es una estrategia más que sutil y eficaz, y muchos analistas sostienen que Estados Unidos, junto a sectores del poder económico, judicial y mediático, tienen un rol clave para su implementación. ¿Qué me decís? Sí, sabíamos. Gracias por confirmar. Y me menciona varios casos que todos conocemos. En el caso de Lula, por ejemplo, claro. Yo sumaría el caso de Dilma, en este caso. El caso de Cristina Kirchner, ojo que ni la mencioné a Cristina, sí. ¿No? Y dice abiertamente que desde el 2015 enfrentó una avalancha judicial y mediática en su contra, más de 10 causas abiertas, y muchas causas que se apoyaron en testimonios sin pruebas, con operaciones mediáticas y escuchas ilegales. Y del caso Vialidad, lo que me dice es lo siguiente, por el cual fue condenada en 2022 y considerada por muchos juristas como una maniobra judicial y sin consistencia probatoria. El objetivo fue debilitar su figura política y obstaculizar su participación electoral. Ecuador, Rafael Correa, exacto, ¿no? Condenado. En Bolivia, Evo Morales, ¿no? Que recuperó con la elección de Paraguay, que fue un caso anterior a lo que llamamos como lavallato, que fue el caso de Fernando Lugo. No hay que olvidarse de eso, ¿no? Destituido en 2012 por juicio político, ¿no? Y me menciona por ahí una constitución en Perú que no permite que ningún presidente quede en pie. Pero lo que más me llama la atención es esta cuestión de que hay una participación de numerosas ONG, fundaciones, y una palabra en inglés que se llama think tanks. No sé si la escuchaste nombrar alguna vez. Se dice think tank, y son una especie de, digamos, grupos de pensamiento, ¿sí? Son una especie de grupos de intelectuales, esto puesto entre muchas comillas, ¿no? Claro, como grupos de intelectuales que... entonces yo le dije, bueno, mencioname alguna, a ver si conocemos alguna por acá, ¿no? Y bueno, y se van a sorprender de esas respuestas, ¿no? que fue dando respecto de
esta idea, digamos, de una usina de ideas con impacto político directo. Así lo menciona Nico, ¿no? Son como, no son ONG, sino que instrumentos de influencia de potencias o corporaciones, ¿no? Elaboran discursos técnicos que justifican la persecución política, forman funcionarios judiciales y periodistas. ¿Qué me contás? Sí, sí. Y financian estudios y campañas anticorrupción que apuntan a líderes populares. En Argentina, bueno, tengo varios nombres, ¿no? En Brasil, el Instituto Millennium, y en Argentina, la Fundación Libertad y la ICADAL, financiada por varias embajadas, ¿no? Y la Fundación Libertad, vinculada al muchacho este que nos visitó, de Miami, ¿no? Estados Unidos. Exacto. Así que bueno, y entre las ONG también interesante por ahí mencionar algunas en Argentina, a ver si las encuentro para CIPEC, que la conocemos perfectamente, sí. Poder Ciudadano, Chequeado, uno que dice, bueno, vamos a ver Chequeado si esta noticia es verdad. Ojo, muchachos, es una ONG que labura para esta gente, ¿no? Y que básicamente ha trabajado con la formación de cuadros judiciales. Fíjense ustedes cómo se va dando todo esto en una forma bastante compleja y que nos va perjudicando. Eso para entender, digamos, en qué momento estamos viviendo de la historia, de nuestra historia, ¿no? Que las cosas no ocurren. Pero claro, nos quedamos con esto de la corrupción y demás. Yo no digo que no haya corrupción y que no haya que investigar, ¿no? Pero evidentemente estamos en un momento de proscripción. Ya lo hicieron con Amado Vudú, ¿no? Recuerden, Amado Vudú, también un proceso bastante complejo, que a uno de los testigos parece que después le dieron la concesión de un hotel en la cordillera. Bueno, todo muy extraño, pero hay que recordar básicamente que Amado Vudú es el responsable de la vuelta a las jubilaciones tradicionales y que le arruinó el negocio a varias de esta gente. Entonces siempre siento de que es más bien que lo que ocurre no es tanto una búsqueda de justicia, sino una búsqueda de venganza, ¿no? Sí, a mí me da la impresión, lo decíamos la vez pasada y me parece que esto es lo fundamental. Uno no puede sentirse tranquilo, ¿no? De pensar que de buenas a primeras la justicia va a trabajar o operar a partir de intereses parciales. Digo, si se acuerdan de la justicia, de la imagen de la justicia con la balanza en la mano y los ojos vendados, bueno, esta justicia que tenemos se está levantando la venda y está espiando. Y cuando la justicia se levanta la venda y espía, siempre perdemos los que estamos más abajo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, hay que tener cuidado un poco con esto porque, bueno, primero que la respuesta popular de manifestaciones, como fue después del intento de asesinato de la expresidenta o lo que ocurrió esta semana en todo el país, es un acto importante de ver y de decir no estamos de acuerdo y somos muchos, digamos, aunque haya muchos que también estén del otro lado, ¿no? Pero eso me parece súper importante, ¿no? Esa búsqueda de una democracia real que no se construye solo en los tribunales, sino también de alguna forma en las calles, en la memoria y en la organización colectiva. No estoy diciendo nada nuevo que no se haya dicho estos días, ¿no? Claro. Me parece. Pero bueno, el lawfare obviamente es una herramienta muy peligrosa del presente porque se disfraza de justicia y termina violando los derechos básicos. Y hoy puede ser, como me decía, estuve Nico con los chicos de Coyhaique cuando estuve en Buenos Aires, que están trabajando en la Plaza de Santa Marta, les mando un gran abrazo allá, en un barrio populoso del Gran Buenos Aires, y que trabaja con los chicos de los feriantes, que cada sábado la feria crece más porque obviamente la problemática social crece más, entonces la feria se convierte en un lugar de encuentro, de intercambio e incluso de tratar de sacar unos pesos para poder morfar. Es básicamente así, ¿no? Así que los chicos están jugando mate cocido en todos los sábados de la tarde ahí en la plaza, también con algunas organizaciones como la de Grabois y otras más que están en el barrio laburando hace mucho tiempo, así que le mandamos un abrazo a ellos y me parece que eso es súper importante, ¿no? Porque al violar esos derechos básicos, erosionar la democracia, básicamente ellos me decían, bueno, si esto hacen con la expresidenta, ¿qué pueden hacer con un pibe del barrio que muchas veces lo meten preso sin siquiera preguntarle
o a veces simplemente porque estaba caminando por un lugar que no le gustó la cara al policía, ¿no? Porque esas cosas ocurren, hay que decirlo. Entonces, ¿qué podemos esperar para un chico, para estos pibes, ¿no? Entonces, la lucha, digamos, para restaurar estas cuestiones me parece que es súper fundamental, ¿no? Y la respuesta no puede ser el silencio ni la resignación, ¿no? Hace falta memoria, organización, acción colectiva, como decíamos, y recordar que los derechos que fueron conquistados y luchados, y que cada vez el poder por ahí intenta callar, digo que ese pueblo, la única forma que tiene de responderlo muchas veces es caminando, ¿no? Así que me parece que eso es muy interesante, y un poco ese honor también a lo que las madres de Plaza de Mayo siempre decían, que no es de ellas obviamente, pero que todos conocemos, es que la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Vamos a hacer nuestro segundo alto en el camino. ¿Qué haces, Nico? Vení, tomate un mate caliente. El mate caliente que te da un amigo después de la tormenta. La música, aquí en Mochileros. Nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre pajarita que me gritas al pasar, que haces de conocer. Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sacate el antifaz, te quiero conocer. Un saco por el corso buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío, todo el año es carnaval. Corazón no lo busca. Cada día canta mejor, siempre lo decimos y lo vamos a repetir. Estamos escuchando a Carlitos Gardel, esta vez no un tango, esta vez haciendo una canción que se llama Siga el Corso, y que es una canción que Carlitos cantaba mucho en los corsos, en la época de cantar en los corsos, y que es realmente muy bonita, tiene ese alma carnavalera, y la voz de Carlos que, como decimos, ¿no? Una cosa tremenda. Sí, que no tiene que ver con lo que acabamos de hablar en Debajo del Puente, pero... No, es para relajar un poco. Pero viene al caso también, así que siga el corso. Vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos con más Mochileros. Y hacete conocer, adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sacate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío, todo el año es carnaval. Hacemos una parada de 5 minutos. No te distraigas, enseguida sigue el viaje de Mochileros. Estoy cansado
Recorremos el continente con nuestra mochila al hombro, pero lo hacemos de radio en radio, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Las radios comunitarias de América Latina, acá, en Mochileros Radio. Nunca más estar triste. Los programas, las historias, los protagonistas de nuestra América Latina, todo en una sola radio. Un dial que va girando lentamente y recorre los senderos de América Latina a través de las radios comunitarias y los programas en cada pueblo y cada ciudad del continente. Nunca más estar triste. Música, río, mar, raíces, solidaridad. Cada semana, Mochileros. Caminando Latinoamérica nos reconocemos, entendemos lo que somos. Somos parte de una misma patria, somos parte de un mismo continente. Como en un ritual. Escuchar Mochileros es un ritual cada semana. Gracias por escucharnos desde allí donde estás. Ahora cargamos la mochila y volvemos al camino. Al fin y al cabo, como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Canciones que se grabaron en la memoria colectiva. Canciones que desafiaron el olvido y se metieron para siempre en nuestras mochilas. Você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar.
Ai, é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Estamos escuchando una de mis canciones favoritas, de el gran Francisco Buarque de Holanda, que nació en Río de Janeiro el 19 de junio de 1944 y que es conocido como Chico Buarque, poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo, novelista, ícono, salvavidas, hito de la música del mundo y de América Latina, gracias a Dios. Y la canción que estamos escuchando es A pesar de você, una canción que en medio de ese ritmo que tiene un mensaje potentísimo en contra de la represión y de la dictadura brasileña. Así es, y siempre se recuerda este tema porque sonaba en toda la radio, obviamente porque te lleva como a la fiesta, ¿no? Un poco. Pero en realidad la letra es bastante fuerte, ¿no? Y yo qué sé, usted inventó este estado, dice, ¿no? Toda la oscuridad, usted inventó el pecado, ¿no? El perdón, ¿no? Pero a pesar de usted, mañana será otro día, ¿no? O sea, está muy buena la letra, más o menos, no sé nada de portugués, pero lo que puedo adivinar, digamos, lo que estoy leyendo, pero es muy interesante cómo también la cultura y la música hace su resistencia. Esta semana se dieron los premios Gardel. Teresa Parodi tuvo un interesante discurso que seguramente la semana que viene vamos a compartir. Nico, vamos a hacer un músico con algunas de las canciones potentes que han ganado, digamos, que no significa nada, pero bueno, está bueno un reconocimiento y un momento donde se juntan artistas, la cultura y de alguna forma hacen también hacen oír su voz, ¿no? Vamos a hacer una tanda y enseguida volvemos con más. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá. Apesar de você. ¿Carpa? Listo. ¿Bolsa de dormir? Listo. ¿Mochila? Listo. Estamos para arrancar, muchachos. Mochileros. Sola como nadie te pude ver. El futuro no existe. El tiempo me enseñó que con los años somos constructores de un destino común. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. Con la mochila de la vida por los caminos de la historia. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. Seguimos en Mochileros. Volvía y volvió nomás una noche Pablo Martínez, nuestro querido amigo, profe de historia y que comparte los caminos de la historia con nosotros, esta vez para hablar de Manuel Belgrano. Vamos a tratar de esquivar la historia del manual de la primaria y vamos a hablar del Belgrano dirigente político. En realidad lo va a hacer Pablo Martínez en este informe que tenemos a continuación. Buenas tardes, amigos de Mochileros. Bueno, nos acercamos, estamos ya en un 20 de junio nuevo, un día de la bandera, un feriado más para muchos, pero en esta fecha recordamos, lo llamamos el Día de la Bandera y a veces nos acordamos que también es el día del fallecimiento de Manuel Belgrano, que se lo recuerda muchas veces y solamente como el creador de la bandera. Lo cual es importante, hace a mucha actividad patria, entre comillas, en las escuelas y en otros lugares, pero
Es bueno también recordar a Manuel Belgrano, el gran hombre argentino, uno de los precursores de nuestra patria y un hombre que se embanderó, valga la redundancia, por nuestra patria, dando su vida por ella, porque esta es la realidad. Manuel Belgrano era un hombre de su tiempo, un hombre que se acercó a las ideas de la Ilustración, pero con una práctica que no era tan común en algunos otros hombres de aquella época, era también una profunda religiosidad. Un hombre de su tiempo que tuvo la suerte, pero a su vez el compromiso de pertenecer a una familia rica de Buenos Aires, que le pudo sustentar estudios en el exterior y donde pudo alcanzar conocimientos de abogacía, de derecho, que lo llegaron a obtener ese título y a ejercer dentro de ese ámbito, en el ámbito de Buenos Aires después. Pero recordemos que, entre otras cosas, por ejemplo, Belgrano era un hombre muy, muy ilustrado. Su biblioteca era quizás la más importante de Buenos Aires, nutrió las primeras bibliotecas que se fundaron acá con donaciones de sus propios libros. Era un hombre que sabía hablar o leer por lo menos 5 idiomas y que tenía, un futuro importante. Había conseguido un puesto por su categoría de ciudadano acomodado, pero también comprometido, un puesto de secretario en el Consulado de Buenos Aires, un lugar estratégico dentro de la organización colonial que permitía, allí se derimean problemas comerciales, de importación y exportación y de comercio interno, y también allí se promovía la actividad comercial y también económica. Y en este campo Belgrano tuvo una presencia sumamente importante, creando instituciones que iban a ser importantes para el desarrollo rioplatense, desde la escuela de navegantes hasta escuelas de dibujo y de prácticas, o antecedentes de lo que serían escuelas técnicas en forma muy sencilla, pero de hecho así eran. Y en este sentido Manuel Belgrano fue un hombre importante en este rubro desde el consulado. Pero una vez que se dio inicio el proceso revolucionario, Belgrano se comprometió profundamente con este proceso, participó de la Revolución de Mayo, del primer gobierno patrio, ante la falta de personas que pudieran asumir actividades militares. Él, como tenía conocimientos, por lo menos en muchos campos, se ilustró también en este campo y se puso al frente de un ejército, sin tener todos los elementos quizás teóricos, pero sí una voluntad de fierro. Un hombre que no solo arengaba a sus soldados, sino que les daba ejemplo, con su propia actividad, con su propio compromiso y con su propio esfuerzo, pese a que no era físicamente fuerte, dotado, pero cuentan algunas historietas por allí de su vida que, durante la campaña del ejército que había creado el Ejército del Norte, dormía 4 horas y arriba del caballo, por ejemplo, ¿no? Y después pasaba constantemente revisando las tropas, preocupándose por su situación, por su alimentación, cosa que nadie lo ayudó mucho con esos temas, porque el gobierno desde Buenos Aires siempre le creó más problemas que soluciones a Belgrano. Y por eso también lo vemos a Belgrano, que había sido, le habían dado una posibilidad de viajar a Europa para investigar un poco, qué hacer con el proceso de independencia que se estaba gestando en Tucumán, y sobre todo con qué forma de gobierno adoptar. Belgrano hizo una propuesta muy interesante, que en su tiempo recibió burlas más bien, pero por ejemplo el apoyo del general San Martín, que era la creación de una monarquía inca, que reivindicaba un poco a los conquistados, y por otro lado la monarquía era la forma de gobierno que se estaba imponiendo en Europa después de la caída de Napoleón. Se estaba volviendo a instaurar las monarquías. En el intento de independencia del Río de la Plata y de toda la región, una monarquía, aunque sea con identidad propia, no iba a caer tan mal a esas potencias, ¿no? Aunque obviamente España iba a tratar de recuperar el territorio, pero era un elemento de negociación frente a otras potencias, ante otras potencias, ¿no? Por eso también Belgrano aquí fue un hombre de ideas, de aportes, originalidad y audacia en muchos casos. Todo esto nos muestra que
es tan valioso esta situación o este recordatorio a Manuel Belgrano como un hombre realmente de la patria, un hombre que se embanderó con la patria y que se comprometió con ella hasta tal punto que, habiendo nacido rico y habiendo desarrollado su vida en una buena posición económica, dejó todo, se comprometió todo y murió en la pobreza. Un 20 de junio murió en la pobreza a tal punto que al médico que lo atendió en sus últimos días lo tuvo que pagar con su reloj personal, con su propio reloj, pues no tenía otra forma. Lo que le pagó el Estado Nacional o el Estado de ese momento lo donó para la fundación de escuelas e inclusive quedó con una deuda de 13.000 pesos fuertes hacia ese Estado. Bien, me gusta recordar a este Manuel Belgrano, un gran hombre de la patria, sin duda. Y es bueno que también, sin dejar de lado la bandera, que es un símbolo importante de la patria, sepamos reconocer y valorar a aquellos que se han comprometido por esa patria sinceramente, y no vendiéndose al enemigo. Bueno, muchas gracias. Siempre hablamos acá del Belgrano dirigente. Le agradecemos a Pablo por haber armado este informe tan completo, tan bonito. Siempre hablamos del Belgrano dirigente y me parecía interesante en esta fecha retomar esto, escucharlo de Pablo y, digamos, de algún modo resaltar esta idea de que los dirigentes que construyeron la patria no eran superhéroes, eran superhumanos, eran tipos de carne y hueso que ponían en juego su pellejo por ideas que creían, y que eso es algo que pasa cada vez menos, Dani. Sí, así es, ¿no? Porque justamente los héroes no son justamente los que tienen poderes especiales, sino los que se animan a un poco de alguna forma cambiar la historia, si querés, para decirlo de otra manera, ¿no? Pero y bueno, como tantos dirigentes en la Argentina, terminar como termina Belgrano, ¿no? Pobre, muerto. Y hay una hermosa canción de Bruno Arias que hizo en el 2020 para Belgrano y que vamos a compartir para cerrar este informe y que relata un poco esa vida tan interesante y sobre todo para la gente del norte, ¿no? De lo que fue, es y será Manuel Belgrano. De nombre Manuel Belgrano se llama la canción de Bruno Arias y Lucía Cerezani y la escuchamos para ir a la tanda. Azules, miraba el amanecer, pisando el río temprano y arreando el atardecer. Levantando la bandera a orillas del Paraná, flamear en el viento un grito de libertad. Luchó por la independencia, abrazando a cada hermano, por una patria y un pueblo libre, justo y soberano. Un paisano izaba el río y el río izaba las manos, honradas de un hombre simple, libertador de los pueblos, un hombre Manuel Belgrano. Radio Pecos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Radio Pecos de vuelta. Vamos a hablar sobre Manuel Belgrano, la vida de Manuel Belgrano, el Día de la Bandera. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano se llama así, pero le dicen Che Manu, así. Él era abogado, economista, periodista, político y militar. Esas eran las cosas que hacía. Era
también una de sus batallas famosas fue el Alto Perú. Ganó. Y el presidente le dio 40.000 pesos a Manuel Belgrano. Eso para nosotros 40.000 no es nada, pero para ellos es como 4 millones. Él dijo, no la quiero tener, quiero hacer 4 escuelas en cada región. Los gobiernos de Buenos Aires o de las otras regiones, como se hacían los vagos y no querían escuelas, tardaron en hacerlas 191 años. ¡Es cierto! Después lo que no le conté, cómo se formaba la bandera y la escarapela. Primero se formó la escarapela con 2 colores, 2 colores. Esa es la escarapela, celeste, blanco, celeste. Hizo la bandera no solo que la pensó, sino ya la tenía hecha el río Paraná. Su reflejo le señalaba, esta es mi bandera, que reflejaba celeste, blanco y celeste el río Paraná, y el sol celeste y blanco su puño, sigue escribiendo en el tiempo, corriendo al igual que un río por las orillas del pueblo. Jamás seremos esclavos que alaben otras auroras. Somos éxodo de un pueblo que está de pie en la memoria. Dicen que se ha muerto pobre, pero vive en cada escuela, flameando siempre en lo alto, creando nuestra bandera. Un paisano izaba el río y el río izaba las manos honradas de un hombre simple, libertador de los pueblos, el hombre Manuel Belgrano. Buenas tardes, buenos días, según escuchemos estas grabaciones, pero quiero saludar a todos los mochileros y mochileras que están en sintonía. Estoy muy contenta de compartirles nuevos desafíos, nuevas alternativas que vamos sembrando en este camino de la comunicación. Definitivamente estos tiempos implican que tengamos nuevas miradas y yo estoy muy contenta y muy agradecida de que me estén saludando por ahí por este nuevo compromiso que estoy asumiendo. Saben que desde República Dominicana, Santo Domingo, estoy a toda su disposición y siempre me gusta recibir ese saludo tan caluroso desde allá, desde la Argentina, en donde tenemos tantos amigos y tanta familia querida. Un abrazo grande desde aquí, mi cariño para todos. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma. Hola amigos mochileros, aquí Antonio Palacios de Perú. Soy testigo del trabajo y el esfuerzo que creció con una idea, con una intención y que ya es toda una realidad y que se sostiene en el tiempo, con el trabajo y la persistencia de todos los que forman parte de ese equipo. Mis mejores deseos, que la sigan pasando bien, esforzándose y transmitiendo esa buena onda que tienen cada semana para todos los que seguimos este bello programa y los que amamos este hermoso continente que es América.
Un abrazo para ustedes y muchos éxitos. Esta vez ya sé que son mil, tu boca y la mía pueden decir que es uno los besos que te di. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Cancunapa. Hola, soy Analía Peirotti, Lía o La Flaca para los amigos más cercanos. Hola, soy Damián Enciso desde Uruguay. Hola, soy Victoria Arturi desde Santiago de Chile. Hola amigos de Mochileros, les habla Antenor desde Lima, Perú. Desde Montevideo los saluda Rodrigo García. De frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva. La música es una sola. Y aunque parezca que ritmos y culturas son muy diferentes, están más cerca de lo que creemos. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. La música nos une, nos transporta, nos acerca, nos hermana. los sonidos que nos igualan son más fuertes que los que nos distinguen. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. La música en Mochileros. La música en Mochileros. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino. Seguimos en Mochileros, momento musical de este programa. Celebramos el nacimiento un 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra, Reino Unido, de James Paul McCartney, Sir James Paul McCartney, un tipo que, para dar un solo dato, ¿sí? Tiene 60 discos de oro, 100 millones de sencillos vendidos como solista, como con los Beatles, y 2.200 artistas que han hecho algún cover de su canción Yesterday. 3 datos nada más, como para darse cuenta de lo impresionante, lo sobrecogedora que es la carrera musical de Paul McCartney. Un tipo que como solista con los Beatles, con Wings, continuamente se dedica a compartir su música. Además es un filántropo. Hoy vamos a escuchar algunas canciones, para empezar, que son covers de sus grandes temas. Y vamos con el primero.
Bueno, lo que estamos escuchando es Band on the Run, un tema del disco homónimo que Paul edita con Wings, uno de los clásicos, uno de los go-to de su carrera solista o de su carrera post-Beatles, digamos. Sí, Nico, un temazo. Me acuerdo que después de que se separaron los Beatles, ese tema realmente sorprendió, sonó, y uno dice, bueno, la leyenda continúa, ¿no? Unas cosas así. Interpretado por la banda Heart, la banda de las hermanas Wilson, porque Ann Wilson también está cumpliendo años por estos días. Las Heart han hecho varias canciones, varias versiones de temas de los Beatles, y bueno, en este caso Band on the Run es además un temazo, uno de los grandes éxitos post-Beatles de Paul McCartney, ¿no? Con Wings, ese disco donde están todos los Wings en la tapa como si los hubiese capturado un foco, ¿no? Uno de los grandes discos, no solo de Wings, sino de todo el rock. Vamos con la siguiente. Bueno, lo que estamos escuchando es Pipes of Peace, ¿sí? También del álbum homónimo, ya de la década del 80, de la década del 80, Band on the Run era de 1973, esto es ya de la década del 80, digo. Una versión muy interesante de una banda que se llama Naturally Seven, y que es gente que hace versiones vocales, ¿no? Y nos parecía que Pipes of Peace, justamente a propósito de
en su traducción en castellano, Pipas de la Paz, ¿no? Y cómo de algún modo las voces, la combinación de voces asemeja de algún modo a estas pipas, a estos órganos, ¿sí? que interpretan la música. Me parecía que era una versión interesante, además una versión realmente muy desconocida. Vamos con la siguiente. Bueno, Mall of Kintyre es uno de los éxitos de todos los tiempos de Paul McCartney. De hecho, déjenme chequearlo, pero me parece que Mall of Kintyre es el sencillo más vendido de la historia del Reino Unido en su momento, hasta luego ser superado, pero digo, durante mucho tiempo es y todavía es hoy uno de los sencillos más vendidos de la historia del Reino Unido. Este tema que
es editada hacia fines de la década del 70, ¿no? Y que además tiene un sonido muy interesante que tiene que ver con lo con lo británico, en el sentido de las gaitas. Y justamente la versión que estamos escuchando es una versión que tiene allí en vivo una banda de bronces y de gaitas de Vancouver. Y entonces decidimos que esta era una de las buenas versiones que podíamos compartir de Malo Quintana, Paul tocando en vivo. Siempre el vivo es un lugar en donde Paul rescata y trae de vuelta todas sus canciones. Esto es en el año 2012, o sea, ya mucho después de la separación de Wings y con la carrera de Paul en solista. Paul vuelve a traer, y cada vez que uno va a verlo, vuelve a traer sus canciones de todos los tiempos, y eso también está muy interesante. Vamos con la siguiente. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Sweater by the fireside, Sunday mornings go for a drive, doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? A cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear, we shall scrimp and save. Bueno, es muy interesante esto. Un caballero que se llama Josh Turner, y que junto con otro caballero que se llama Adrian Holovati realizan esta versión que estamos escuchando de When I'm 64. Una versión medio yaceada, medio tuneada a dos guitarras, con un virtuosismo en la guitarra realmente notable, maravilloso, de una canción que además, en el marco de los Beatles, la única canción Beatles que tendremos en este segmento, sale en Sgt. Pepper's, ¿no? Que es uno de los grandes, si no del más grande, uno de los grandes discos de toda la historia del rock en todo el mundo. Entonces, bueno, nada, interesante cómo la música de Paul sigue sonando cada vez que la escuchamos, ¿no? Vamos a cerrar este momento con un tema de su anteúltimo disco, un tema de Paul y de su disco Egypt Station, que está interpretado en vivo en la Argentina el año pasado. El año pasado Paul visitó la Argentina, tuve la suerte de estar allí. El tema se llama Come On To Me, fue el corte de difusión, aquel tema que tuvo como protagonista del video a la actriz Emma Stone, la multigalardonada actriz Emma Stone, haciendo un personaje allí en Come On To Me. Y bueno, a propósito de eso, entonces, el tema interpretado en la Argentina, un Paul que con 82 años se despidió hasta la próxima, y nosotros confiamos y sabemos que mientras le quede aire en los pulmones, Paul va a seguir girando, así que lo despedimos nosotros también a él. Hasta la próxima, aquí en Mochileros, con Come On To Me en vivo desde la Argentina, y empezamos a terminar el programa del día de la fecha.
La música te transporta, te ayuda, te acompaña. Esa música que llevas en tu mochila, acá, en Mochileros. Y atrapa el momento hasta hacerlo canción. Aguante un momento, Diseño y soporte. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales basado en plataformas de tecnologías libres, carros de compra, gestión de contenido, herramientas vinculadas a comunidades sociales. Diseño y soporte. 20 años desarrollando sitios y aplicaciones para Internet. Y ahora tenés tu sitio con Valle Web, una forma rápida de tener presencia en Internet. Encontranos en Facebook como Valle Web o también en nuestra web diseñoysoporte.com.ar. Al viejo teléfono de línea ya no lo atiende nadie. Para comunicarte con Mochileros, podés buscarnos en Facebook, Twitter o Instagram como Mochileros Radio, tu programa en Internet. Recorremos América Latina, las montañas azules, el océano verde, la tierra roja, la pampa dorada. Los caminos son muchos, pero el destino siempre está claro. Mochileros, muchos senderos y un solo camino. Traveling on a boat, in a plane, in a car, on a bike, with a bus, on a train. Traveling there, traveling here. Y como dice Jorge, si no sabes para dónde vas, medio que te la das. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a celebrar el 87º cumpleaños de Raúl Barbosa. ¿Cómo? Lo vamos a celebrar escuchando Chamamé Cherokee en Boé, junto con el Chango Espaciuc. ¿Y por qué? Bueno, porque es Raúl Barbosa, nada más y nada menos. Y me parece, Dani, que es un momento maravilloso para celebrar el cumpleaños de este maestro. Sí, sobre todo de dos personajes chamameceros que no son del chamamé más tradicional, sino que de alguna forma, bueno, sobre todo Raúl Barbosa, llevar el chamamé a Europa y ponerlo en una categoría por ahí súper interesante, ¿no? Aunque o como ocurría con Payasora en el tango, tal vez los chamameceros comunes no lo entiendan y no les guste. Claro. Pero bueno, es también su forma respetable y realmente es un ídolo popular. Hace poquito estuvo acá en Villa Dolores haciendo unos conciertos, así que la gente acá también lo pudo disfrutar al máximo. Señores, terminamos el programa. Señoras, terminamos el programa. Esto ha sido todo. Dani, gracias por estar acá. Un programa súper intenso. Y bueno, hay que flamear la bandera, sacarla afuera, ponerla en la puerta de la casa y sentirse orgulloso de ser parte de este país y de este pueblo que es capaz de cambiar las cosas solamente saliendo a la calle. Ojalá que así sea. Les mando un saludo a todos y todas y ojalá nos encontremos la semana que viene. Saludos, damas y caballeros. Hasta la próxima. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca.
Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.